El siglo XVIII es el llamado siglo de las luces, el siglo en el que aparece un movimiento filosófico, científico, literario que es la Ilustración, un movimiento basado en la razón, que viene a reformar un poco las estructuras, eh, sobre todo culturales y mentales del antiguo régimen, que como decíamos se basa en la razón, en el empirismo, muestra su amor por la naturaleza, desarrolla ideas relacionadas con el progreso, con la felicidad del individuo, hace bastante hincapié en la importancia de la educación. Tenéis ahí un enlace en la presentación a otra pequeña presentación sobre la ilustración. Es un movimiento que, como sabéis, comienza en Francia y que se va a extender por Europa. A España llega también, aunque quizá va a llegar un poco más tarde que a otros lugares, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo lo va a hacer con más dificultad por las reticencias de algunas instituciones, de algunos ámbitos, especialmente de la Iglesia. No es que la Ilustración sea un movimiento revolucionario, pero sí plantea las suficientes críticas y apuesta por reformar diversos elementos que para las instituciones más arcaicas, como puede ser en este caso la Iglesia, no, no será de agrado. Por eso, por ejemplo, la Inquisición perseguirá en España algunos famosos ilustrados, como veremos a continuación. La Ilustración no llega a ser un movimiento popular, sino que es un movimiento puramente de élite y un movimiento preferentemente urbano. En aquellas ciudades especialmente portuarias que tienen mayor contacto con el extranjero, como Barcelona, Valencia y muy especialmente en esta época Cádiz. Será, ya decimos, un movimiento urbano de élites, de cierta burguesía, profesiones liberales, militares, de ciertos miembros críticos de la Iglesia, de cierta baja nobleza que busca bueno, una formación importante, pero en el pueblo llano tuvo poca influencia. En España la Ilustración tendrá sus propias características. Se preocupará mucho por la reforma y la reactivación de la economía, especialmente en el campo de la agricultura. También se prestará atención a la educación, al mundo científico. Hay una ligera crítica a algunos aspectos sociales del país, aunque bueno, los ilustrados son gente bien ubicada en la sociedad y aunque quieren ciertas reformas, obviamente no son revolucionarios. Y también, pues bueno, llegarán algunas nuevas teorías políticas como el liberalismo. La llegada de esta ilustración, de este movimiento ilustrado, su origen y demás, podéis verlo en este breve vídeo que tenéis inserto en la presentación. En este siglo XVIII, este movimiento ilustrado se expandirá sobre todo a través de dos ámbitos, especialmente las sociedades económicas amigos del país. Este nombre tan largo esconde, bueno, pues unas sociedades que se reunían, eran una especie de clubes culturales donde se daban conferencias, tertulias, donde se traducía, y donde se discutía sobre todo y se estudiaba la situación de España en aquella época y los mejores cauces para mejorarla a nivel económico. Especialmente había mucha atención por la agricultura, también el comercio y la industria, pero sobre todo por la agricultura, que se consideraba el gran problema del país, sobre todo la forma en que estaba dividida la propiedad de la tierra, pues se le prestará muchísima atención. En el otro ámbito de expansión o el otro camino para que estas ideas de la ilustración vayan llegando es la prensa. La prensa vive un auge importante en el siglo XVIII, cuando aparece, por ejemplo, el Diario de Madrid, que se convierte en el primer diario, y además hay muchísimas publicaciones de diverso tipo, como el Mercurio, el Pensador, que eran publicaciones muy importantes, el Semanario Histórico Erudito, hay incluso publicaciones feministas. La verdad es que en el apartado de la prensa hay una gran ebullición de ideas. Pero obviamente, como decimos, estas son ideas que llegan a la élite. La mayoría del pueblo llano no sabía leer. Entre los ilustrados más importantes, pues quizás en la primera mitad del siglo XVIII deberíamos destacar al padre Feijó, y después en la segunda mitad del XVIII pues están algunos
ilustrados más importantes como Campomanes, Olavide, Jovellanos, y científicos pues como Jorge Juan, Antonio Ulloa, el propio quizás Malaspina, Celestino Mutis. Aquí tenéis las imágenes de 3 de ellos. Campomanes, que fue ministro de Hacienda con Carlos III, era un erudito, historiador, economista, con una obra extensísima publicada. Pablo de Olavide, de origen peruano, nació en el Virreinato del Perú, llegó a ser superintendente con Carlos III, tuvo algunos proyectos muy interesantes. Aquí os dejamos un enlace al proyecto de las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, un proyecto de repoblación de ciertas zonas de Andalucía para mejorar el comercio, para mejorar la economía, pero también para crear nuevos modelos de tanto de poblaciones como de educación y demás. Olavide, por ejemplo, sería perseguido por la Inquisición, pasó 16, 17 años exiliado en Francia, y sería un caso, quizá el caso más representativo de cómo la Iglesia intentó frenar la Ilustración. El caso de Jorge Juan, pues bueno, junto con Antonio Ulloa, seguramente uno de los grandes científicos españoles del siglo XVIII, fue ingeniero naval, científico, incluso espía en Inglaterra, creador del Observatorio Astronómico. Bueno, estos tres pues serían algunos de los ejemplos de grandes ilustrados de esta época. Aquí tenéis, por si queréis ampliar el tema de las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, un vídeo explicando en qué consistió exactamente este proyecto de Pablo de Olavide.